aquí. Hay algunas personas entre nosotros que merecen distinción. A cada uno de ellos, bienvenidos. Frecuentemente no están aquí con nosotros. También hay algunos hermanos que hoy no están con nosotros, la hermana Soledad, el hermano Nelson, entre otros. La hermana Diana no está, no se siente bien. Unos cuantos hermanos, no sé si olvido a alguien más. Pero siéntanse todos bienvenidos. El Salmo 126 es un salmo que trae muchas memorias. Cuando yo empecé a servir al Señor desde muy temprana edad, cuando tenía unos 16 años, yo recuerdo esos momentos. Mi deseo era ser un gran cirujano plástico. Era mi gran anhelo. Era lo que yo soñaba en ese momento. Pero yo sentí el llamado de Dios en mi corazón a servirle. Y yo no quería. Yo recuerdo en mis conversaciones con Dios, yo le decía, no puede ser. Yo solamente quiero ser un cristiano normal. Yo solamente quiero ir a la iglesia y dar ofrendas, y yo puedo ayudar con mis ofrendas, pero yo quiero ser famoso. Lo primero era que también quería ser un basquetbolista, pero ustedes saben, eso se dañó por el tamaño. Pero fuera de eso, luego era ser un cirujano plástico, y el Señor cambió mi corazón. Y yo recuerdo entrar al seminario a estudiar bajo esa premisa en mi corazón. Ok, yo voy a prepararme para el servicio tuyo, y luego cuando yo me retire a los 50 o 60 años, lo que quede de mí, yo puedo servirlo para ti. Y fue el negocio que yo hice con Dios. Las cosas no fueron así. Yo entré al seminario, comencé a estudiar la palabra, luego sin darme cuenta ya estaba encargado como ayudante de una iglesia misionera que se comenzaba en los Atillos, un pueblo allá en la República Dominicana, un campo bien pobre, cerca de nuestro pueblo oriundo de donde somos, Atomayor, de Rey. Y recuerdo que luego de 6 meses quedé yo como encargado de la obra, y comenzaron a llamar a esa iglesia la iglesia de los muchachos, donde el pastor es un muchacho. Yo no tenía bigote, era un niño, y todos los que estaban conmigo, obviamente, mis amigos eran también jóvenes. Nosotros rentamos una casa allí, una pequeña casa, que no debían caber más de 10 personas adentro para tener un culto. En muchas ocasiones los cultos eran nosotros mismos quienes dábamos los cultos, y nosotros mismos nos predicábamos porque nadie venía. Recuerdo, estamos hablando de 1998. ¿Okay? A veces venía uno, a veces terminábamos y se aparecían uno y dos al final a saludar. Y fue una experiencia bonita. Luego salimos de ese lugar y nos decidimos a ser constructores, y tomamos unas maderas que, dicho sea de paso, los hermanos Caberas nos habían enviado para hacer una enramada. Entonces tomamos la madera y el zinc e hicimos un pequeño cuartico, y ahí hicimos nuestro primer templo. El templo estaba preparado para unas 15 personas, pero allá metíamos 40. Y era bajo calor, y los ladrones se metían y se llevaban los abanicos, se llevaban todo. Era algo muy especial. Pero ¿por qué les menciono esto? Porque para nosotros hacer esa enramada, ese templo de cartón, fue un reto, porque ninguno éramos constructores. Y yo recuerdo, éramos jóvenes todos, y yo recuerdo que para poner la primera viga, que era la primera madera que iban en las 4 esquinas, recuerdan los que va a soportar, para poner el primero nos tomamos un día completo. Y el problema era que había muchos ingenieros. Todos decíamos, me parece que no está cuadrado. Y yo recuerdo a mi abuela decir, pero ustedes han perdido la cabeza. Porque todos ustedes se ponen a hacer una construcción sin ni siquiera saber lo que es construir. Yo le decía, abuela, estése tranquila, que aquí quizás se caiga, pero aquí se va a hacer una casita. Y finalmente duramos el día completo, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, y pusimos el primer palo en una esquina y quedó torcido. Luego vino un hermano y nos dijo, el hermano Salvador,
Eso no está cuadrado. ¿Qué tiempo le tomó a ustedes eso? Un día. No, no está cuadrado. Tomó un medidor, lo midió. Dije, no está cuadrado, yo les voy a ayudar. Entonces él puso los 4 palos y ahí comenzamos la iglesia. Hoy es una iglesia que el Señor ha bendecido bastante. Cuando terminamos el trabajo allí, terminamos en el 2007, el Señor nos permitió terminar un templo físico, el edificio. Luego hicimos una casa pastoral. Luego al frente hicimos un centro para la escuela dominical, un edificio para los niños. Y cuando ahí llegamos, no había nada. Y todos éramos estudiantes. Nadie trabajaba, éramos 5 jóvenes. Y hoy estamos hablando de una iglesia de unos 70, 80 personas, más los niños, una iglesia de 100 y pico de personas, con una historia de más de 10 años. Dios es fiel. Dios sostiene su iglesia. Y recuerdo, le hago toda esta historia, porque en el Salmo 126, este salmo yo lo prediqué el día que inauguramos esa casita de cartón. Y la gente se reía porque yo decía, y vamos a tener aire acondicionado, y vamos a tener un templo, y aquí en este espacio vamos a construir por fuera, y vamos a tener una casa pastoral, y vamos a tener un edificio al frente, y aquí vamos a tener equipos buenos de los Estados Unidos que vamos a traer. Y la gente decía, este es un soñador. El Salmo 126 dice, cuando Jehová hiciere volver a la cautividad del Señor, seremos como lo que sueñan. La narración que ustedes ven en este salmo se trata del regreso de la cautividad babilónica de Judá. El pueblo de Dios estuvo en cautividad por 70 años. Eran esclavos. Las paredes, las murallas de Jerusalén estaban quemadas y destruidas. El templo había sido profanado y derribado y solamente había angustia. Hubieron varios regresos. Bajo Zorobabel fue el primer regreso en el 538 a.C. Luego el segundo fue comandado bajo Esdras, y eso está en Esdras capítulo 7, y fue en el 458 antes de nuestra era. Y el último fue bajo Nehemías en el 445. 3 regresos del pueblo de Dios a la Tierra Santa. La ocasión en que se escribe este salmo posiblemente se cree que fue cuando fueron echados los cimientos del templo por segunda vez. El templo fue reedificado y se pusieron los cimientos en Esdras capítulo 3, verso 8 en adelante, y había fiesta. Así que en el versículo 1 dice, seremos como los que sueñan cuando Jehová hiciere volver a la cautividad de Sión. La liberación de Dios había sido tan efectiva que el pueblo de Dios todavía pensaba que estaba soñando. ¿Alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de tener un sueño tan bueno que no quisieran despertar? Tengan cuidado con eso, porque cuando no se quiere despertar, algunos dicen, si no quiero despertar, entonces me muero. Es como el mejor sueño sin despertar es la muerte. Hace 2 semanas tenía un estudiante estudiando medicina, yo le estaba dando clase en la escuela, y él siempre llegaba tarde a las clases. Y entonces yo le dije, ¿por qué tú siempre llegas tarde? Dice, porque trabajo mucho hasta las noches y duermo muy poco. Pero hoy dormí tanto que pensé que me había muerto. Si alguna vez ustedes han tenido un sueño así, que no quisieran despertar, esta es la misma idea que aparece en el versículo 1. Esta nación había sido oprimida por 70 años. Esta gente había sido burlada, vituperada, esclavos por 70 años. Y todo lo que recordaban de Israel, la hermosura de Israel, era apenas un recuerdo. Solamente memorias. Pero había fe detrás de esta expresión. En el verso 1 hay fe. Seremos como los que sueñan. El pueblo de Dios sabía que Dios cumpliría sus promesas y que Dios les volvería a plantar en Jerusalén. Como de igual manera el pueblo de Dios sabe que la iglesia un día estará para siempre con Él y que la muerte no será un problema. Dice la Escritura que tampoco lo serán los dolores, ya no habrá más separación. Y aquellos en Cristo que nos han antecedido, nos reuniremos con ellos.
Amén. Seremos como los que sueñan. Y yo quisiera hacer énfasis en esto. Zacarías en una ocasión dice: hay de aquellos que menosprecian los pequeños comienzos, porque yo Jehová los hago cosa grande. Zacarías estaba diciendo que hay gente que no les gusta comenzar en las cosas pequeñas, porque no tienen fe. Hay personas que no creen en los comienzos pequeños, porque carecen de fe, porque no pueden soñar. Pero Dios dice: yo las hago cosas grandes. ¿Han ustedes tenido experiencias en su vida donde pueden decir: yo he creído en Jehová, yo he confiado y Él me ha concedido esto? Y en el versículo 1 dice: seremos como los que sueñan. Esto es un contraste contra la realidad. El salmista está expresando: es como si estuviera soñando, porque Dios nos ha devuelto a nuestra tierra. Yo quiero enfatizar en esta mañana, yo quiero que quede en los corazones de los creyentes en esta mañana: Dios es fiel. Y por cualquier situación por la que estés pasando, recuerda las promesas del Señor. Él te volverá a Sion. En el Salmo 124 y el Salmo 125 son dos salmos que preceden el Salmo 126. Y el Salmo 124 dice: de no haber estado Jehová por nosotros, diga todo el pueblo de Dios, de no haber estado Jehová por nosotros, ¿qué sería de nosotros? Y estos dos salmos, el Salmo 124 y el 125, son el preludio del Salmo 126. ¿Ustedes saben por qué estamos aquí? Porque Jehová ha estado con nosotros. Y estará con nosotros. Estará. Y nosotros podemos estar confiados en cada situación de nuestra vida. Dios dará la salida. El Salmo 124 hace una reflexión antes de entrar en el 126 de no haber estado Jehová con nosotros. Yo quiero que ustedes en este momento lo piensen y se trasladen en su mente: ¿qué pasaría con ustedes si Jehová no estuviera con ustedes? ¿Dónde estuvieran ustedes en este momento? Porque es la expresión del Salmo 124 de no haber estado Jehová con nosotros. Hay muchos seres humanos que ya han partido y que en este día son contados como una estadística más de los que han muerto por diferentes causas. Pero usted todavía está aquí. Y la Biblia dice: porque Dios le sostiene. Con problemas, con situaciones difíciles, ganando un sueldo quizás con un salario bajo, o quizás ganando un salario bien, pero con muchos problemas. No importa la situación, Dios te sostiene. Y el Salmo 124 dice: de no haber estado Jehová por usted, con usted, de no haber estado, ¿dónde estaría usted? Y luego el Salmo 125 dice: pero los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esta es la clase de confianza que Dios quiere que tengamos en Él, como el monte de Sión, que no se mueve. ¿Saben que nuestras vidas serían más exitosas, seríamos más bendecidos si nuestra confianza fuera más estable en el Señor? Si nosotros confiáramos y fuéramos como un monte en el sentido de no ceder nuestra confianza, de no mover nuestra fe, fuéramos más exitosos como cristianos. Y todos los cristianos que han hecho hazañas lo han hecho con una fe como una montaña que no se mueve, esperando en Dios. 70 años de cautividad, pero ellos decían: seremos como los que sueñan, porque la realidad golpeará la fantasía, se volverá física, la podremos ver. Si ustedes siguen viendo el Salmo 126, hay una canción en los versículos 2 y el versículo 3. Entonces, sigue diciendo el salmista: nuestra boca se llenará de risa. Es la situación de hoy. Nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Y yo quiero que ustedes lo digan conmigo, el verso 3, todos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Si nosotros usáramos esto como un combustible, y en vez de estar quejándonos cada día y usted está pensando, ¿saben algo que yo estaba pensando en esta semana? ¿Saben que la desesperanza es a la emoción, o estos sentimientos de desesperanza, depresión, ansiedad, son a la emoción lo que es la fatiga a la fuerza física? Todos estos sentimientos negativos que los seres humanos tenemos a alimentar
como no creo que Dios me va a liberar. Yo quiero cambiar este trabajo, pero no se me da. Yo quiero establecer este negocio, pero me lo propuse en este año y tampoco se me da. Estos sentimientos de desesperanza, la desesperanza es la enemiga de la fe, porque la fe es esperanza en futuro. ¿Recuerdan la definición de la Biblia de la fe? Dice certeza o esperanza de lo que no se ve. ¿Ok? Estos sentimientos negativos que alimentamos no nos dejan avanzar. Y son a las emociones lo que es la fatiga a la fuerza física. Cuando ustedes han ejercitado mucho su cuerpo y han trabajado demasiado, ¿cómo se siente el cuerpo? Devastado, agobiado, cansado. Pero cuando usamos estas emociones, la ansiedad, que estamos preocupados por cosas que ni siquiera sabemos mucho, ni entendemos mucho, eso es ansiedad, es una preocupación sin objeto. Yo no sé exactamente qué es lo que está consumiendo todas mis enemigas. Yo pienso que tengo un mundo de problemas, pero no puedo dirigirlos, no puedo identificarlos, no puedo atacarlos directamente, sino que los junto todos y comienzo a pensar qué va a pasar conmigo, mi futuro en la empresa, mi trabajo, esto, aquello, y entonces hago una combinación de problemas y al final ya no sé ni siquiera por qué estoy preocupado, porque son tantas cosas. Esa es la ansiedad. Pero la ansiedad debilita las emociones, entonces nos quita la alegría. Entonces pasamos a la depresión y todas estas cosas que son terribles en las emociones humanas. Pero yo creo que en el versículo 3 es un remedio contra la ansiedad y la depresión, porque Dios siempre ha hecho cosas grandes en nosotros. Y la respuesta a lo que Dios ha hecho en nosotros debe ser alegría. El verso 3 dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Nosotros cuando comenzamos esta iglesia éramos 3 personas. Era mía, era mi esposa y un servidor en nuestra sala. Y yo recuerdo, anterior a eso, yo estaba nuestra madre Minerva, que hoy está aquí, nos honra con su presencia, siempre con sus consejos. Obedece a Dios y deja las consecuencias en sus manos. Me lo dijo hoy en la mañana, una expresión que ella usa con mucha frecuencia. Yo preocupaba, yo decía, yo estoy aplicando a todos los estados y territorio americano. Yo sé que Dios quiere usarme, yo le decía, yo sé que Dios quiere usarme, pero donde Dios me lleve como médico, ahí yo empiezo. Y entonces yo decía, yo estoy aplicando hasta en Alaska, y Dios sabe que donde yo caiga, allá yo voy a hacer la obra. Pero en eso yo me tomé unos 2 años, casi 3 años. Pero yo sabía que Dios quería que yo lo obedeciera y comenzara a hacer su obra aquí en New Jersey. El único problema era que eso me limitaba mis opciones como médico, porque significaría que solo podía aplicar en New Jersey. Y yo decía, si da brega conseguir un contrato en 50 estados y no se sabe cuántos más territorios, ¿cuánto ahora que yo solamente esté aplicando en un solo lugar? Es un absurdo. Pero el 26 de mayo del 2013, bajo ayuno y oración, le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Yo recuerdo que le dije a mi esposa se fue al servicio, a la iglesia, y le dije, esto tiene que ser resuelto hoy. Dios tiene que decirme qué es lo que Él quiere, porque yo siento que Él se está oponiendo a las cosas que yo hago. Yo siento oposición de parte de Dios. Es como Balaán. Balaán quería ir y Dios inclusive se le oponía con un ángel y le decía, inclusive el burro le habla a Balaán y le dice, ¿qué haces? Tú no ves que Dios no es Dios que está en el camino, porque Balaán se molesta con el burro que no quería caminar. Aunque el burro tenía más entendimiento que Balaán y a veces somos así. Y yo recuerdo que orando al Señor, el Señor me dijo, tu prioridad está muy mal. Mateo 6:33. Ese pasaje vino a mi mente y yo sentí Dios hablar a mi corazón. Tus prioridades. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Tiene que ser Dios primero. Y deja lo demás a Él, y Él se encargará de lo demás. Y bajo esa premisa nos hemos mantenido.
Y ustedes son el resultado de obedecer a Dios y su voluntad. Y nosotros hemos llegado a ser una iglesia que hemos estado predicando y hemos estado anunciando, y nuestra promoción ha sido una iglesia como el libro de los Hechos. Queremos ser una iglesia diferente. Y nunca se ha tratado, y la intención nunca ha sido de tener mucha gente y llenar muchos edificios. La intención ha sido gente llena del Espíritu Santo, gente poderosa en la oración, gente que se ame en una iglesia donde todas las personas puedan ejercer sus dones, ministerios, talentos, que todo el mundo crezca y que cuando alguien venga aquí no se quiera ir porque somos diferentes. Amén. Y esa es la idea, y que haya libertad y que la gente conozca a Dios y que la gente tenga una relación amistosa correcta y que los hermanos se conozcan. Y hemos empezado y comenzamos con las oraciones en grupos y de ahí empezamos el hermano Ezequiel y yo, los hombres, y las mujeres empezaron por su parte. Luego se unió José, el hermano José. Y luego así ya ha pasado que todos los hombres tienen un compañero de oración cada semana. Y eso ha hecho que cada creyente se conozca. Y somos amigos. Y somos como una familia. La iglesia primitiva lo era de esa manera. Si ustedes van a Hechos capítulo 2, la escritura dice que tenían todo en común, que compartían en las casas, hacían comida. Y las iglesias no tenían grandes edificios. ¿Ok? Estamos hablando de una iglesia que a nivel de Hechos capítulo 4, verso 31, dice la escritura que los amenazan, los meten en la cárcel, matan a Jacobo, el primero de los apóstoles que es decapitado. Y la escritura dice que se reúnen y que una vez son amenazados, ¿saben cuál es la oración en Hechos 4:31? Señor, escucha sus amenazas, pero ahora te pedimos que nos des valor para hablar con denuedo la palabra. Y la escritura dice que el lugar en que estaban tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Estamos hablando de una iglesia que no eran muchos, no tenía muchos recursos, no tenían edificios grandes, generalmente se reunían en las casas, estaban siendo perseguidos y eran pocos. Y eran de la sociedad los que no tenían letras, los que no tenían doctorado, los que no tenían ninguno de esos títulos. Pero la Escritura dice en Hechos 17, cuando llegan a Tesalónica, estos que han puesto el mundo al revés, han llegado también acá. La iglesia había trastornado tanto el mundo que en Tesalónica se le acusa. Estos que han puesto el mundo al revés, que han cambiado el mundo con su estilo de vida, han llegado también aquí a Tesalónica. Esa es la iglesia que queremos ser. Una iglesia diferente. Y yo no estoy diciendo que somos perfectos. Yo no estoy diciendo que esta es una iglesia donde todo el mundo es perfecto. De hecho, les voy a dar la propaganda. Somos la iglesia para gente que no es perfecta, que tiene muchos defectos, que tiene mucho que cambiar, que tiene mucho que mejorar. Somos la iglesia perfecta para gente que no lo es. Esa es la iglesia que somos. Todos nosotros tenemos cosas que trabajar. Muchas cosas que trabajar. Segunda Corintios 5:7 dice, por fe andamos, no por vista. Esto que estamos haciendo hoy, en esta mañana, es el inicio de cosas grandes que Dios va a hacer. Y yo les voy a decir algo a ustedes. Ustedes van a hacer del verso 3 un lema en sus vidas. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. El verso 2, dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Ustedes verán gente en un par de años diciendo, ¿y qué pasó con esa gente? Y la iglesita que se formó en una sala, la iglesita que estaba en un basement, la iglesita, que dicho sea de paso, yo no sé cómo ustedes, si han visto, todas estas sillas estaban en el lugar donde nos reuníamos y sinceramente yo me pregunto, ¿cómo? y cabíamos todos ahí. Y yo sé que ustedes disfrutaban mucho del calor humano, especialmente en el invierno, porque estábamos bien apretados y era casi uno encima del otro. Pero les voy a decir, vamos a reescribir la historia. Muchos de ustedes han venido con frustraciones y de experiencias pasadas de iglesias con experiencias negativas. Definitivamente, todos nosotros las hemos tenido en el pasado. Iglesias que nos han enseñado cómo no comportarnos, qué no hacer. Todos ustedes han tenido sus experiencias. Algunos de ustedes, otros son nuevos en la fe, pero les voy a decir, nosotros podemos ser esa iglesia que anhelamos ser. Una iglesia diferente. Nosotros somos la iglesia. Y les voy a decir, créaselo en el nombre del Señor. Nosotros somos esa iglesia diferente. Esa iglesia que otras no lo son. ¿Ok?
y vamos a seguir trabajando en nuestras relaciones, que nuestros hermanos se lleven bien, que haya armonía. Podemos tener diferencias, pero en el amor de Cristo resolvemos las discrepancias y tenemos buena relación, nos conocemos. Esta iglesia del libro de los Hechos que tanto anunciamos que queremos ser, estaba llena del Espíritu Santo, eran poderosos, dice la Escritura, en la doctrina, en la palabra, estaban ocupados en la oración, tenían un mismo propósito, creciendo en convicción, alabando a Dios, y dice, teniendo el favor del pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No es mi preocupación que seamos 1,000, 2,000 personas, pero mi preocupación es que los que seamos fieles a Dios. Dios se encargará del resto. Hoy ustedes se están rentando en este lugar, pero mañana quizás este edificio será suyo o quizás uno más grande que este. Amén. Solo confíen en el Señor. Solo confíen al Señor. Confíen en el Señor y el sueño se volverá realidad. Y es lo que dice el verso 1. Cuando confiamos en el Señor, seremos como los que sueñan, porque los sueños se hacen realidad cuando confiamos en el Señor y tenemos fe. Finalmente, yo creo que ustedes vean, el verso 4 dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. Y aquí hay una oración clamando por bendiciones y dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Yo quiero que ustedes sepan que esto está en el sur de Judea, especialmente en el área que se llama Beerseba o Beersheba, como los judíos llaman, es el sur de Judea. Es una zona desértica, bien árida, donde no hay aguas, y el verano es bien intenso en esa zona, pero tiene una cualidad, y es que la primavera es bien lluviosa, entonces se crean ciertos arroyos que son los que hacen que el área sea fructífera en ese tiempo. Así que cuando el salmista dice, haznos volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, está diciendo, llénanos de bendiciones de manera súbita, como inesperada, como ocurre cuando llueve en el desierto del Negev. Es una oración. A mí me gustaría que cada uno de ustedes aprenda a orar a Dios así. Esa sequedad que hay en mi vida, llénala y hazlo rápido. Es la petición del salmista. De manera isofacta, inmediata, llena mi vida, bendícenos. Haz un milagro, danos tus bendiciones, es lo que está diciendo en el versículo 4. Y finalmente, los versículos 5 y 6 son una promesa. Y ahí terminamos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Los que sembraron, segarán, dice el verso. Los que han ido, volverán. ¿No les llena esto de alegría las promesas de Dios en estos versículos? Dios está diciendo, hay bendición en la siembra. Y Dios está diciendo que la siembra no será fácil. ¿Okay? Aquí tendremos retos. Tenemos una ciudad grande, tenemos a Clifton ahora y tenemos todo lo que está alrededor. Queremos acondicionar esto y ahorita vamos a hablar de eso después del culto, unos 5 o 10 minutos. Hay planes para pintar todo esto, reparar las paredes, comprar más sillas, mejorar los equipos de amplificación todavía, tener monitores, hay un montón de cosas que hacer. Sí, ya escucharon por ahí, un montón de cosas que hacer, pero ¿saben qué? A pesar de que se siembra con dolor, hay una promesa, se cosecha con alegría. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo le dice esto a los Gálatas, pero se lo dice de forma diferente. Le dice, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. ¿Saben lo que Pablo estaba diciendo? Pablo decía, yo sufro hasta que yo no vea en ustedes a Cristo, a Cristo en sus vidas, yo estaré sufriendo como una mujer que está dando a luz. De una forma figurada del dolor que él sentía en su corazón. Nosotros, de igual manera, el trabajo de nosotros aquí en la iglesia es llevarlos a ustedes a ser como Cristo. Y estaremos ahí trabajando con dolor como una mujer que está dando a luz, hasta que cada uno de ustedes llegue a ser el creyente que Dios quiere que sea. Y ese es el compromiso,
y olvídense, siempre será nuestro liderazgo en la iglesia, siempre será un liderazgo abierto, donde la persona que Dios le ha dado el don de la predicación predicará, el que tiene talentos especiales en la música usará, cada quien utilizará sus dones. Pero ¿saben qué? El propósito final es que cada uno de ustedes sea como Jesucristo. Y es lo que vamos a trabajar y es lo que queremos hacer. Y así que yo quiero preguntar, ¿cuál será la iglesia que hará la diferencia? ¿Cuál será la iglesia que impactará la ciudad de Clifton? ¿Cuál será la iglesia que será como la iglesia primitiva? ¿O cuál será la iglesia que será diferente en New Jersey? ¿Cuál será la diferencia en USA? ¿Cuál será la diferencia, la iglesia que hará la diferencia en el mundo? Que alcanzará al perdido, que ayudará al necesitado, que honrará a Dios. ¿Cuál será el grupo de personas que volverá loco a Clifton y a sus alrededores? Nosotros seremos esa iglesia. Amén. Así que olvídense de todos los retos que vengan por ahí. Habrá retos, habrá complicaciones, pero confíen en el Señor. Sean como el monte de Sión, confiados en Él, y Él dará siempre la salida. Y es un asunto de confiar y de confiar. Y siempre recuerdo la expresión de un gran misionero que decía: Dios nos confía que confiemos en Él. Eso es un camino de confianza. Y yo quiero ver en cada uno de ustedes dando lo mejor de sí para Cristo, creciendo en la gracia del Señor, siempre, trabajando, sabiendo que el trabajo en la obra del Señor no es en vano. Y nosotros creemos que somos la diferencia, pero no solamente creemos, hacer la diferencia. Una iglesia que vaya a sus lugares de trabajo, que anuncie el Evangelio, que crea la palabra de Dios, que vive el Evangelio, que es un ejemplo donde quiera que esté. Y les voy a decir, yo no estoy pidiendo 200 personas. Y nunca ha sido la petición, 300, 400. ¿Saben cuál ha sido la petición? Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, que quieran hacer la diferencia, que sean obedientes a Dios y que quieran conquistar las bendiciones de Dios. Esa es la gente que queremos. Y sean 12, sean 20, sean 15, Cristo usó a 12 hombres. Con ellos al apóstol Pablo, como número 12, cambiaron el mundo. Si el Señor nos da, aquí tenemos aproximadamente unas 50 personas. Nosotros 50 podemos voltear a Estados Unidos y ponerlo al revés. Y el mundo también. Si lo confiamos, si queremos hacerlo. Así que yo quiero que puestos de pie terminemos en el verso 3 y vamos a decirlo nuevamente. Y así terminamos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Grandes cosas ha hecho Jehová por nosotros. Estaremos alegres. Así que yo espero que usted disfrute el último himno que vamos a cantar, que diga un amén bien fuerte, que está cómodo estrenando, luego vendrán aire acondicionado, paredes más lindas y todas esas cosas. Amén. Amén. Y confíe en el Señor, que el Señor va a hacer cosas grandes, solamente serle fiel a Él y dejar los resultados a Él. Nuestro hermano Ezequiel, vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo. Bendice a tu iglesia, ayúdanos a hacer la diferencia. Que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas, que podamos ser hombres y mujeres como la iglesia del libro de los Hechos, llenos del Espíritu Santo, fuertes en la oración, fuertes en la comunión, que podamos ser una familia en Cristo, que podamos avanzar y conquistar el mundo que está perdido sin Cristo. Y es en Jesús que oramos. Amén. Hermano Ezequiel, que el Señor les bendiga.